Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 534 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, el aroma de Cristo. Unite a nosotros en este episodio donde exploramos las profundas lecciones de 2 Corintios 2 de la mano del doctor César Vidal. Descubre cómo el perdón, la restauración y la integridad en el ministerio nos acercan a vivir como el aroma de Cristo en un mundo dividido. Escuchá esta enseñanza bíblica que combina historia, teología y aplicaciones prácticas para tu vida diaria. No te lo pierdas. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, llegamos al segundo capítulo de la segunda carta a los Corintios. La empezamos la semana pasada. Yo les insistía en que, en contra de lo que dicen algunos, de que esta es una carta en la que Pablo se pierde por ahí por las alturas y tiene poco contenido práctico, por el contrario, es una carta muy, muy práctica. No es menos práctica que la primera carta a los Corintios, y van a ver ustedes que incluso en algunos aspectos parece que lo es más. En este segundo capítulo, y esto es importante, Pablo señala 7 características de un siervo de Dios. Si la semana pasada vimos cómo él hacía referencia a su conducta, en este segundo capítulo él va mencionando una serie de cuestiones de lo que es la relación con los corintios, en las que se ven 7 características muy importantes, yo diría que más que de un siervo de Dios, de un verdadero siervo de Dios, en contraposición a quienes se pueden presentar como siervos de Dios y realmente tienen una conducta que no es acorde con esas pretensiones. Primera característica, y es muy interesante: el siervo de Dios no manipula a los demás. Versículos del 1 al 4 dice: esto determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo menciona aquí una circunstancia que es tremenda: os he escrito con lágrimas. Cuando de pronto os tenía que escribir y tenía que ponerme en un plan duro en ocasiones y deciros que, bueno, no tenéis ninguna madurez, sois como bebés en la fe, tendríais que estar comiendo carne, pero vamos, hasta la leche os resulta difícil digerirla. Mientras yo estaba escribiendo esas cosas, lo hacía con verdadera angustia y con muchas lágrimas. Versículo 4. ¿Y por qué os cuento esto? ¿Para manipularos? No. Versículo 4. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Es muy fácil manipular a la gente. Y de hecho, sobre todo en ministerios espirituales, pero bueno, también en ministerios políticos, el chantaje emocional está a la orden del día. Empiezo a contar algo a la gente que acabe retorciéndole el brazo por detrás de la espalda a los que me escuchan y acaben haciendo lo que efectivamente yo quiero que hagan. Y si para eso tengo que llorar, lloro. Yo he visto lágrimas de cocodrilo en predicadores y predicadoras que no sabía si reírme o verdaderamente ponerme yo a llorar también, pero por razones totalmente distintas. Y la idea es, efectivamente, chantajear emocionalmente a alguien. Y eso es fácil de hacer.
Y cuanto más gente hay escuchándote, es más fácil, porque las masas se contagian y entonces un grupo de 10 o 12 personas te pueden salir 2 o 3 contestones. Pero en un grupo de 2.000 personas el rebaño ahoga a cualquier persona que piensa. Es más, hasta el que piensa se calla, porque aquí hay centenares de personas que ven lo mismo y gritan aleluya o gloria a Dios o Ave María Purísima. Y evidentemente es muy fácil hacer eso. ¿Cómo es muy fácil excitar el emocionalismo? Y efectivamente provocamos una reacción en la gente de entusiasmo terrible que se les pasa en cuanto que salen a la calle, o de una supuesta fuerza espiritual que les llega hasta que llegan a casa y ven las facturas que tienen que pagar, o cosas de ese tipo. ¿Y qué es lo primero que dice Pablo? Bueno, yo de verdad que me tocó llorar por la situación en la que estabais, porque era para llorar verdaderamente. Pero yo no voy a ir, ni mucho menos voy a llegar con tristeza, porque primero entristecer a la gente para manipularla es algo estúpido. Si realmente culpabilizas a la gente por lo que no tienes que culpabilizarla, los entristeces, etcétera, etcétera, eso solo lo hace un estúpido que piensa que el chantaje emocional merece la pena. Yo he llorado, pero no lo he hecho para manipularos, para que vosotros de pronto os sintáis mal, para que digáis, bueno, Pablo, ¿qué quieres? Aumentamos la ofrenda, Pablo, que tienes que venir a recogerla aquí a Corinto, sino que realmente he derramado lágrimas porque simplemente es que os quiero. Y esto es algo tremendamente importante y no me extraña que Pablo lo mencione lo primero en este segundo capítulo de la carta a los Corintios. Manipular a la gente es una gran tentación. Y la gente que en un momento determinado se ve detrás de un micrófono, y da lo mismo que sea en un púlpito, que en un estudio de radio, de televisión o en un mitin político, suele no resistir la tentación de manipular al prójimo. Porque un prójimo manipulado es un prójimo que es más fácil de llevar a donde tú quieres. Y Pablo dice, yo he llorado de verdad por la situación en la que estáis, y os lo digo para que veáis que os quiero. Pero no en absoluto, lo que yo estoy haciendo no es intentar manipularos, no es utilizar vuestras emociones en mi favor, no es aprovecharme del emocionalismo o del chantaje emocional. Y tengo que decir con enorme pena que me toca ver a multitud de predicadores que son grandes manipuladores. De hecho, en buena medida el mensaje es una manipulación y en muchos casos además es una manipulación económica, pero de esto Pablo habla luego. Segunda característica. El verdadero siervo de Dios perdona y restaura. Y esto todavía es algo que suena más raro. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿De quién está hablando aquí Pablo? Bueno, puede ser una persona que efectivamente se ha comportado de manera ofensiva con Pablo, que no sabemos quién es, y que efectivamente pues esa persona aparecía o en la primera carta o en la tercera carta que se han perdido y no tenemos ni idea de quién era, pero puede ser esta otra persona. Si me acompañan a 1 Corintios, capítulo 5, y versículos del 1 en adelante, dice así. 1 Corintios 5, del 1 en adelante. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y dice en el versículo 13 de este mismo capítulo, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es posible que la persona a la que Pablo se refiere en el capítulo 2 y versículos 5-6 sea esa persona a la que se refiere en 1 Corintios 5. Pero ha pasado el tiempo y esa persona seguramente su sentimiento carnal quedó totalmente aniquilado cuando se vio excluido de la comunión con otros hermanos y esa persona se reintegró a la comunión de la congregación. Y Pablo dice, pues para mí eso está zanjado. No vamos a mantener esta situación indefinidamente, no vamos a estar recordando continuamente que era un adúltero o cosa parecida, se acabó. En algún momento para mí esto ha sido muy ofensivo, pero a esa persona le basta la reprensión que ha tenido. Y realmente un buen siervo de Dios perdona y restaura. A mí me hace mucha gracia una expresión que se utiliza mucho en España, no sé si también al sur del Río Grande, que es yo perdono pero no olvido, que generalmente suele ser un sinónimo de no te voy a perdonar en mi vida, pero en fin, si no me queda más remedio, lo digo. El siervo de Dios perdona, seguramente puede recordar que alguna vez hubo una situación de pecado, pero la finalidad de la disciplina es la restauración, no el hecho de acabar totalmente con esa persona. Lamentablemente, como a veces esa persona además ha cometido el imperdonable pecado de oponerse al supuesto siervo de Dios, pues, en fin, se puede olvidar de volver a encontrarse con él en este mundo. Ya veremos en el cielo, pero desde luego en este mundo, claro que no. Tercero, el buen siervo de Dios, y esto es muy importante, enseña a perdonar y a restaurar. Versículos del 6 al 10. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Esto es algo tremendo porque existe la tentación, igual que la de manipular a la gente y llevarla para donde uno quiere, igual que la de dedicarse a lanzar a las tinieblas externas a la gente, existe también la tentación de enseñar a la gente a comportarse así. No a perdonar, no a restaurar, sino verdaderamente a destrozar a otra persona como si efectivamente el juicio de Dios estuviera en nuestras manos. Como si realmente nosotros fuéramos los que ejecutáramos el juicio de Dios. Y como si nosotros además fuéramos, en buena medida, juez, jurado, fiscal y verdugo. Y Pablo dice, no es esa la cuestión. Esta persona se portó mal, pero parece que esta persona ha respondido a la disciplina. Entonces, no dejéis que esta persona se hunda. A veces hay gente que se pone rebelde y dice que ni hablar, y pues no tienes más remedio que dejarla donde está y esperar que en algún momento el Señor toque su corazón, ¿no? Sí, yo sé que estoy robando, pero no tengo la menor intención de dejar de robar porque a ver cómo mantengo el nivel de vida que tengo ahora, si no robo. Sí, estoy mintiendo, pero es que tengo una hipoteca sobre la casa y depende de que siga mintiendo. Y está muy complicado dejar el trabajo que tengo y ponerme a buscar un trabajo honrado en el que no tenga que mentir. Sí, está muy mal cometer adulterio, pero es que ese hombre me gusta mucho. No es como mi marido, que parece que es vivir con un muerto, o mi mujer. Y efectivamente una persona puede empeñarse en mantenerse en el pecado, por desgracia para él. Pero Pablo dice, pero esta es una persona que lo ha dejado. Lo reprendisteis bastantes de vosotros, no todos, pero sí bastantes, y entonces lo que tenéis que hacer ahora es perdonarlo y consolarlo.
porque si no puede llegar un momento en que esa persona acabe viéndose consumida por el exceso de tristeza. Fíjense en esa expresión en el versículo 7, consumido. Igual que de pronto uno coge un trozo de leña o coge un papel y le aplica una llama y uno ve cómo eso se consume, es decir, hay un momento en que lo único que quedan son cenizas, ahí ni queda madera, ni queda papel, ni nada. Una persona se puede ver consumida por la tristeza. De repente lo que sucede es que nadie la consuela, nadie le tiende una mano, nadie le dice ¿dónde estás? Nadie se le ocurre acercarse y comentarle necesitas ayuda, y la tristeza, el pesar, acaba consumiendo a esa persona de la misma manera que cualquier tipo de combustible acaba consumido por el contacto con el fuego. Es una expresión tremenda. No es que va a sufrir mucho, se va a deprimir, no. Al final la tristeza lo acaba consumiendo. Yo he conocido gente que ha muerto de tristeza, de manera, en muchos casos, inexplicable para el médico. Gente joven en una situación de profunda tristeza, generalmente muy unida a la soledad, y que de pronto un día se lo encontraron muerto y todo el mundo dice, pero ¿cómo se ha podido morir? Sí. Tenía 30 y tantos años en la flor de la vida. Pues porque la tristeza consume. Y Pablo dice, no, nuestra misión está en perdonar y restaurar. Y enseña a perdonar y restaurar. No a pasar por alto el pecado, que es algo que puede tener efectos fatales, sino al hecho de que una persona que se ha comportado así hay que perdonarla y restaurarla. Y la verdad es que viendo como supuestos siervos de Dios dedican buena parte de su tiempo a lanzar anatemas sobre determinadas personas, la verdad es que muy en la línea de Pablo no están. Cuarto, el verdadero siervo de Dios está atento para bloquear la acción del diablo. Versículo, vamos a leer desde el 10. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En muchísimos casos se producen situaciones de desavenencia, situaciones de enfrentamiento, situaciones verdaderamente penosas entre hermanos, entre otras cosas porque parece que nadie se da cuenta de cómo el diablo las puede utilizar, de cómo hay artimañas del diablo para efectivamente llevarnos en esa dirección. Y Pablo dice, bueno, estas situaciones tenemos que saber manejarlas, porque si no, finalmente el que va a ganar ventaja sobre nosotros es el diablo, que continuamente está maquinando. Fíjense en las palabras porque son importantes. El diablo está en una situación de desventaja con nosotros en términos objetivos. Pero cuando nosotros dejamos que suceda esto y no actuamos con perdón o con restauración o con la capacidad de solucionar los problemas con los hermanos, Satanás consigue una ventaja en la lucha con nosotros. ¿Y por qué lo hace? Porque continuamente está maquinando. Y la expresión es tremenda, pero muy ajustada a la realidad. El diablo maquina, y si nosotros no estamos muy claros en nuestra conducta, va a sacar ventaja sobre nosotros. Ahora imagínense una situación normal. La gente que estamos aquí en esta sala, en términos generales nos llevamos muy bien. Tenemos un trato más o menos profundo, nos vemos por lo menos en los cultos de la Iglesia, a veces por actividades de la Iglesia o por otras cosas nos vemos también fuera, pero la relación es una relación muy armónica entre nosotros. Y es así. Nos alegramos de vernos, preguntamos cómo te va el trabajo, cómo están tus niños, cómo está tu esposa, cómo está tu marido, está bien. Ahora, imagínense que en un momento determinado se produce un roce
Puede haber una razón para el roce o puede ser incluso algo que sea malinterpretado entre alguno de nosotros. Si en ese momento no somos capaces de preguntar a ese hermano, ¿te pasa algo conmigo? Quizá no entiendes bien lo que he hecho, qué sucede. Bueno, si ha pasado algo, ha sido inintencionado, perdóname, etcétera. Las maquinaciones del diablo empiezan a actuar. Primero, de entrada, empiezas a ver mal a ese hermano o a esa hermana. Pero bueno, ¿qué se habrá creído? No, yo le saludo siempre y estoy descubriendo que es un estúpido. No hay nada más que ver la forma en que me niega el saludo, o me voy a acercar y me vuelve la espalda, o cuando se levanta todo el mundo diciendo eso de la familia y todo lo demás, nunca me viene a dar la mano. Las maquinaciones empiezan a formar parte de lo que tú piensas. Pero no se queda ahí, porque ninguno de nosotros vive aislado. Bueno, en todo caso yo. Pues si yo no se lo puedo contar a mi mujer porque no la tengo, no voy a decir gracias a Dios, aunque sé que algunos piensan que lo iba a decir, pero realmente no la tengo, de modo que no se lo puedo contar. Bueno, mi hija seguramente tampoco entraría en una cuestión así, de modo que mi capacidad de esparcir algo negativo es muy limitada. Pero hay gente que está casada, tiene hijos, a lo mejor hay otros miembros de su familia, y entonces en un momento determinado dice, ¿te has fijado el hermano este? ¿Será imbécil? Vamos, llegó el otro día a la iglesia, ni me saluda, se da la vuelta, y entonces eso ya no solo eres tú, ya es tu cónyuge, y es posible que tus hijos, y en un momento determinado eso tiene otro efecto multiplicativo. Los niños van a la misma escuela dominical de los niños de la otra persona. Y los otros niños no tienen culpa de nada, pero de pronto son los niños de este hermano o esta hermana que, como todo el mundo debería saber, es un imbécil. Y en un momento determinado, la situación que se ha ido creando hace que resulte hasta difícil respirar. Y lo que está actuando es la acción del diablo. Son las maquinaciones del diablo. Y Pablo dice, como las maquinaciones del diablo las conocemos, y como sabemos que esto no son nada más que juegos para conseguir una ventaja sobre nuestra vida, esto hay que bloquearlo. Tenemos que saber perdonar. Si efectivamente ha existido una ofensa, en muchos casos hay simplemente un malentendido. Simplemente hay un malentendido. De pronto le preguntas algo a un hermano y dice, ¿pero qué le han dicho a usted de mí? No me han dicho nada, te estoy preguntando de la mejor manera. Y efectivamente se entiende y la cosa termina ahí, porque no existen malentendidos. Muchas veces hay problemas en una congregación por puro malentendido, por puro pensar lo que no es, por sospechar de algo que no sucede, pero si lo sospechas y te lo acabas creyendo, acabas mirando mal a esa persona. Y Pablo dice, eso son maquinaciones del diablo, y no las ignoramos. Y precisamente como no las ignoramos, las evitamos, porque si dejamos que esa maquinación siga adelante, gana ventaja sobre nosotros. No somos una congregación unida, somos una congregación en la que de pronto ha ido creciendo una raíz de disensión, de enfrentamiento, de división, que nos hace daño. De pronto ya cuando habla esa hermana o ese hermano nos molesta. Pobrecito, a lo mejor está diciendo la cosa más sensata y más buena para la congregación, pero ya nos molesta. Y Pablo dice, esos son maquinaciones del diablo, pretende obtener ventaja y nosotros lo evitamos. Y lo triste es cuando a veces, en vez de actuar de esa manera, el supuesto siervo de Dios decide ahondar la división, tomar partido por unos en vez de por otros, no escuchar a las dos partes, no entender que las dos partes se entiendan, sino ver si una de las partes consigue vencer, derrotar y aplastar a la otra. A veces por razones muy poco nobles. Bueno, pues el siervo de Dios realmente lo que intenta es bloquear la acción del diablo. Quinto, y esta es otra cuestión que a mí me parece esencial, el siervo de Dios
no se coloca por encima de sus hermanos, se preocupa por ellos. Versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Hay gente que considera que el ministerio no solo les coloca por encima de los demás, sino que además los demás son simplemente ruedecillas de un engranaje. Y esto, por supuesto, se puede justificar con el ministerio. A mí me interesa Tanaka en la medida en que siga enseñando a tocar la guitarra o el bajo o el teclado a los chicos. Pero el resto de la vida de Tanaka me importa un pimiento, si es un pesado. A mí me interesa Carlos en la medida en la que Carlos está subido al púlpito y lleva la alabanza y no hace más cosas. Bueno, el resto de su vida. Todos tenemos muchos problemas. A mí me interesa Giovanni, en fin, me suele traer, cuando no me trae Héctor es él el que me trae a la iglesia, cuando no me trae me hace un agujero dentro de mi diario mover, por lo demás, anda, y que se las componga con la pesa de su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto les puede causar gracia, pero hay gente que es así. Es decir, lo importante realmente es mi ministerio. Y como lo importante es mi ministerio, el resto no son seres humanos, son ruedecillas del engranaje. Bueno, ¿y qué pasa si de pronto una de las ruedecillas pues se acaba hartando de que la traten simplemente como si fuera un martillo o un tenedor y decir que se va y tal? Ya encontraremos otra ruedecilla. Ahora fíjense que no es la actitud de Pablo. Dice, y esto es tremendo, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, es decir, íbamos muy bien, yo llegué a predicar el Evangelio, se abrió una puerta y íbamos de maravilla. Entonces significa que el ministerio es lo que está por delante de todos y que la gente que colabora en el ministerio, mis hermanos, son de segunda, tercera, quinta categoría. No, aunque se abrió puerta en el Señor, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Tito no es un empleado a mis órdenes. Tito no es el que está en la fábrica donde yo soy capataz y le digo, a ver si me ajustas bien los tornillos, que nos están saliendo automóviles como bicicletas. Tito es mi hermano. Y precisamente porque Tito es mi hermano, aunque la predicación del Evangelio iba de maravilla y se había abierto una puerta, yo no podía descansar porque dije, ¿qué le habrá pasado a Tito? Yo he conocido mucha gente que dice que son siervos del Señor, es posible que lo sean, que no tienen hermanos ni colaboradores, tienen empleados. Y si de pronto el empleado, por las razones que sea, no va como debería ir, pues que me lo sustituyan, etc. No me importa absolutamente nada de lo que pasa con esa persona o de cómo está viviendo diariamente. Es un empleado. Bueno, pues hoy Carlos no ha podido dirigir la alabanza, bueno, buscadme otro y tal, pero no importa un pimiento, si no ha venido, pues se sustituye la pieza y ya está. No es la actitud de un verdadero siervo de Dios, no es el comportamiento de un cristiano. Claro que es importante la obra del Señor. Estoy encantado porque cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio se me abrió una puerta grande. Pero a mí me preocupa la gente que colabora conmigo. A mí me preocupa cuando yo llego a la iglesia y de pronto hay gente que veo que a lo mejor tiene un rostro de preocupación. Y me acerco antes o después del culto y le pregunto, ¿le pasa algo? Y de pronto me dice, sí, tengo un hermano en prisión. Y le digo, ¿qué podemos hacer? Y vemos lo que podemos hacer. A mí me preocupa, aunque el culto sea muy bueno y todo lo demás, cuando de pronto veo a una persona que tiene un rostro de tristeza en un momento determinado y me acerco y le digo, ¿qué le pasa? Me dice, no, tenemos problemas, hace varias semanas que no he conseguido trabajo. Y aparte de orar por esa persona,
vemos también cómo le podemos ayudar. Quizá le podemos encontrar algún trabajo, por lo menos para que tire unos días. A mí me preocupa cuando de pronto llego a la iglesia y una persona que generalmente la veo sonriente y todo lo demás, no levanta la vista del suelo, y entonces me acerco y le pregunto. De pronto le han descubierto una enfermedad. Esa es la verdadera actitud de un siervo de Dios y es la verdadera actitud de un hermano. Tito es mi hermano, diría Pablo. Claro, también es un colaborador. También es un muchacho en el que estoy pensando el día de mañana para que parte del ministerio que yo hago me pueda sustituir ya en la siguiente generación. Claro, es una persona útil. Pero yo no estoy pensando solamente en la obra, que en muchos casos la obra del Señor es mi obra. Estoy pensando en mis hermanos. Me preocupan mis hermanos porque son mis hermanos. Pablo aquí nos dice: el esclavo este que tengo yo, que se llama Tito, a ver si se ha roto una pierna, nos va a fastidiar la evangelización que hemos empezado en Troas. No, en Troas menuda puerta la que se abrió. ¿Y qué pasó? Pues que a pesar de eso yo estaba inquieto, porque yo no tengo empleados. Yo tengo gente que trabaja conmigo en la obra del reino y tengo sobre todo hermanos. ¿Ven ustedes alguna persona que dice que es un siervo de Dios y en realidad lo que parece es el director, el CEO de una multinacional? Es muy posible que no sea un siervo de Dios y que se esté sirviendo a sí mismo. ¿Ven ustedes gente que tiene a gente bajo sus órdenes o bajo su autoridad y que no se preocupa en absoluto por la vida de esas personas, ni por la vida de sus familias, solamente con que estén haciendo lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer? Eso está bien, pero solo por eso seguramente no es en absoluto un siervo del Señor. Y desde luego su conducta es muy poco cristiana. Porque Pablo, con una puerta que se le abría de maravilla en Troas, estaba inquieto por qué pasaba con Tito, porque no lo veía por allí, y a saber lo que podía haberle sucedido. Sexto, y esto es tremendamente importante, el verdadero siervo de Dios ve el triunfo, incluso donde hay otros que solo ven dificultades y derrota. Fíjense en los versículos del 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y Pablo dice, versículo 14, damos gracias a Dios porque nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y uno diría, pero Pablo, ¿tú estás amnésico últimamente o qué? Vamos a ver. De Tesalónica te salvaste de que te mataran por un pelo, porque te dieron por muerto. En Éfeso organizaron un motín que desde luego, si te llegan a echar la mano encima, lo más grande que queda de ti es un trozo así. Te han apedreado no sé cuántas veces. De Damasco te tuvieron que sacar en un canasto. Te tiraste casi 15 años en dique seco en Arabia. Bueno, Pablo, ¿triunfo de qué? ¿Cuál es el triunfo, Pablo? Y sin embargo, lo que dice Pablo es cierto. Es que Dios y aquellos que son discípulos de Jesús no ven el triunfo de la misma manera que lo ve el mundo. ¿Qué considera el mundo que es triunfo? Bueno, el triunfo es, por ejemplo, si efectivamente ganas mucho dinero. Esa es una señal de triunfo. Es terrible. Yo tengo una persona muy cercana a mí que su padre solo empezó a considerar que tenía un hijo inteligente cuando empezó a ganar dinero. Y hasta entonces pensaba que su hijo era un estúpido. Además de la peor especie, de estos que pierden el tiempo miserablemente, porque teniendo talento para hacer cosas, se dedicaba a perderlo en cosas que no tenían valor.
De pronto el hijo, en un momento determinado, empezó a ganar dinero, incluso bastante dinero. De pronto todo el desprecio de su padre se convirtió en admiración. Eso es algo muy común, no solo en el padre de esta persona muy cercana a mí, es algo muy común. Tú ganas dinero, tú has triunfado en la vida. Vamos a ver, Pablo, ¿tú tienes una casa propia? No, ni siquiera una casita en Jerusalén para ir a descansar ocasionalmente, ni siquiera una casita en Tarso, que es donde naciste, no la tienes. ¿Tienes esclavos, Pablo? Porque era una forma en aquel entonces de medir el estatus. Tampoco, todo lo contrario. Tú eres capaz, encima, de escribir a Filemón para que libere a un esclavo, vamos. Es como decir, tienes 2 automóviles, regala uno. Pablo, cuando tú te retires, ¿qué va a ser de ti? Porque tú no has reunido dinero. No te has casado, no tienes hijos. ¿Quién te va a atender, Pablo? Y encima ni siquiera te has asegurado que las congregaciones te envíen con regularidad dinero. ¿Pero qué triunfo tienes tú? Bueno, ya no hablemos de lo que dicen de ti. Porque habrá algunas iglesias donde hablan bien de ti. También siempre hay gente que te pone verdaderamente cual no digan dueñas. Pero en términos generales tú no tienes buena fama, Pablo. ¿Alguna vez has llegado hasta un magistrado y lo primero que ha dicho los que te acusaban es que su lugar al que llegas, lío que se arma? ¿Pero qué estás hablando tú de un triunfo, Pablo? ¿A eso le llamas tú triunfar en la vida? Y sin embargo lo que dice Pablo es tremendamente real. Es la forma en cómo Dios ve las cosas, y Dios desde luego ve las cosas mejor que nosotros. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Mateo, capítulo 16, para entender esta visión de Pablo que dice que vamos en triunfo continuamente en Cristo Jesús. Alguno diría, ¿por qué? Porque recoges muchos diezmos, porque la última ofrenda ha sido tremenda, porque ha habido miles de personas que han hecho una decisión por Jesús. No. Pero fíjense lo que dice Mateo 16, y versículos del 24 en adelante. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vivimos en un mundo que tiene una idea peculiar, la del mundo, de lo que significa ganar la vida y lo que significa perderla. De lo que significa triunfar en esta vida y de lo que significa fracasar en esta vida. Y desde la perspectiva del mundo, no cabe la menor duda de que Pablo era un fracasado. No le acogían bien en ningún sitio. No tenía un céntimo. Es verdad que decía que él sabía vivir en abundancia y en escasez, y como decía un tío de mi madre, el más rico es el que menos necesita, y en ese sentido Pablo, era multimillonario. Pero la verdad es que su vida no era una vida de triunfo. ¿Cómo va a ser una vida de triunfo en la que ni siquiera tienes un sitio donde caerte muerto? Donde no tienes una sola propiedad a tu nombre. Donde además no tienes buena fama. Donde llegas y no te reciben bien, más bien te reciben como diciendo, a ver lo que tarda en armar un escándalo aquí que lo tengamos que echar a pedradas. Donde siempre hay gente que está pensando en cómo quitarte de en medio, y cuando dicen quitarte de en medio no solo es a lo mejor privarte de un trabajo, sino si pueden matarte. Pero ¿cómo puede ser eso triunfo? Y Pablo lo va a explicar más adelante en 2 Corintios, y va a hablar de un peso de gloria que se va sumando en nuestra vida. Pero el verdadero siervo de Dios sabe que en las dificultades, en lo que puede parecer insignificancia, en lo que el mundo consideraría derrotas terribles,
hay un triunfo en Cristo Jesús. Y eso es tremendamente importante y es lo que importa. Porque cuando al final se acaben ajustando cuentas y se vean las cosas como son, aquellos que pensaron que habían ganado su vida, se verá que la perdieron. Y aquellos que los demás lo miraban y decían, qué pena de una persona tan inteligente, con tantas posibilidades, ¿a dónde hubiera podido llegar? Ha perdido su vida. Al haber actuado así por causa de Jesús y del Evangelio, se verá que ellos sí que han ganado su vida. Y Pablo puede decir, bueno, esto es tremendo, esto es lo que hay, pero la verdad es que Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y efectivamente, cuando actuamos según las enseñanzas de Jesús, Dios nos lleva en triunfo, aunque a los ojos del mundo sea el más clamoroso de los fracasos. Y un siervo de Dios eso lo entiende. Y un discípulo de Jesús debería entenderlo también. Y además, por más que haya gente que diga esto apesta, por cierto, es una expresión muy habitual en el inglés de los Estados Unidos. En España se pueden utilizar otras expresiones, pero aquí this stinks, esto apesta. Pablo stinks, apesta. Pablo dice, es todo lo contrario. Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Es verdad que a los que no nos escuchan y se condenan, ese olor es un olor a muerte. Es verdad, es así. Y por el contrario, para otros es un olor de vida. Pero para Dios, en un caso como en otro, como hemos sido fieles, es un olor grato. Puede que quizá el olor que despedimos no siempre sea grato, porque trabajamos, porque nos esforzamos, porque sudamos. Pero en cualquiera de los casos, si nosotros somos fieles, el Señor nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y para Él somos un olor grato. Y esto es tremendamente importante. Séptimo, el verdadero siervo de Dios no busca medrar falsificando la palabra de Dios. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto último es algo tremendo, pero es uno de los grandes dramas de la Iglesia hoy en día y una de las grandes tentaciones del pueblo de Dios desde el siglo I. Esto está escrito en los años 50. Jesús había sido crucificado y resucitado poco más de 2 décadas antes, y Pablo dice que ya hay muchos, no algunos, sino muchos, que medran falsificando la palabra de Dios. Precisamente lo que no puede hacer nunca un verdadero siervo de Dios ni un cristiano es buscar medrar falsificando la palabra de Dios. Y sin embargo, desgraciadamente, eso es algo especialmente dramático en nuestro tiempo y especialmente dramático en este país, donde hay muchas posibilidades de medrar. No todo el mundo lo consigue, pero mucha gente sí, y especialmente en las comunidades hispanas en este país. Porque la mayoría de la gente ha llegado a este país por razones económicas. No es malo en absoluto, es legítimo. Que de pronto, si no ves cómo salir adelante en tu país por razones económicas y cómo sacar a tu familia, pues te vayas a otro país a intentar salir adelante para ti, para tu familia. Es totalmente legítimo. Cuando Jacob se moría de hambre, mandó a sus hijos a Egipto a ver si por lo menos traían grano y no se morían todos de hambre. Es totalmente legítimo. Y en un momento determinado hasta bajó con toda la familia a Egipto, porque tenía un hijo que era José y les podía dar un cierto amparo y una buena situación en Egipto. Es totalmente legítimo y justo. Pero lo que no puedes pretender es falsificar la palabra de Dios para, a partir de ahí, medrar en un país donde los ministerios religiosos pueden ser muy lucrativos y muy beneficiosos, porque eso es intolerable.
¿Y qué es lo que sucede? Pues que en muchas ocasiones, primero, es muy difícil encontrar en multitud de congregaciones que se enseñe la Biblia. No hay enseñanzas expositivas de la Biblia. Entre otras cosas, porque imagínense que llegan al capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios y a ver cómo presentan esto a una congregación a la que manipulan, en la que la gente que está en otros ministerios son simples empleados y no hermanos, y además tú buscas medrar falsificando la palabra de Dios. De manera que, como no quiero disgustos, no nos metamos en explicar la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo, no sea que tengamos un disgusto. ¿Y entonces qué hacemos? Vendemos autoayuda, que es una de las grandes zonas para ganar muchísimo dinero en este país. En otros también, pero como en Estados Unidos, en ninguno. Le enseñamos a la gente tips para que triunfen en la vida o para que les vaya muy bien. Entonces, ¿quiere usted triunfar en la vida? Bueno, tenga una mente positiva, levántese por las mañanas y mírese al espejo y diga, voy a triunfar, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa basura de la autoayuda, que fundamentalmente sirve para que el que escribe el libro gane mucho dinero, lo hace por eso, no piensen ustedes que es por ayudar a la humanidad, le echamos por encima unos versículos bíblicos y entonces ya tenemos la predicación. Y la gente se va contenta. No les pedimos que cambien su vida. No les pedimos que sigan a Jesús cada día. No les pedimos que sean discípulos. No les pedimos que asuman su deber como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos. Les damos aquello que les hace sentirse bien y se lo cobramos a precio de oro. Y por supuesto lo presentamos como que Dios nos ha bendecido. Somos unos siervos extraordinarios y esta pobre masa de rebaño manipulada, pues claro que da el dinero. Si además se creen que efectivamente lo que sucede es que se les está enseñando lo que dice la Biblia. Y como dice Pablo, nosotros no somos así. Nosotros no falsificamos la palabra de Dios y mucho menos falsificamos la palabra de Dios para medrar. Lamentablemente eso es enormemente común. Ahora fíjense en este cuadro en general, porque lo que emerge aquí es un auténtico ejemplo de integridad. Y la integridad es algo difícil, muy difícil de encontrar en nuestro tiempo, en cualquier actividad que se encuentre. La integridad no es algo que se dé mucho. Pero ¿cómo es esa persona íntegra? No manipula, sabe perdonar y restaurar, enseña a otros a perdonar, procura que las maquinaciones del diablo no entren, se preocupa por sus hermanos viéndolos como hermanos, sabe que lo que es el triunfo a los ojos de Dios no se parece ni de lejos a lo que es el triunfo para el mundo y sobre todo lo que nunca hace es falsificar la palabra de Dios para medrar, para obtener beneficio. Pues en la medida en que nos parecemos a esto, nos asemejamos a lo que Dios desea de nosotros, y en la medida en que estamos lejos de esto, podemos hasta formar parte de las mismísimas maquinaciones del diablo. Tenemos hoy desayuno común, de modo que tienen ustedes 3 minutos por si quieren hacer cualquier pregunta y luego subimos inmediatamente arriba. Si quieren hacer cualquier pregunta. Tienen todavía 3 minutos. Sí, hermano, yo en el punto número 5 suyo que estaba tocando, cuán importante es el respetarnos los unos a los otros como congregación, porque ese es un problema que verdaderamente acoge a muchas iglesias. No nos respetamos los unos a los otros y creemos que prácticamente son empleados nuestros los que estamos en el liderazgo, pues. Sí, eso es temible, ¿no? Por otro lado, eso es un desastre, porque claro, si tú en realidad no estás sirviendo al Señor, sino que eres un empleado
del déspota que está por ahí arriba, nunca le vas a decir la verdad. Es decir, en un momento determinado, bueno, pues qué sé yo, si el trabajo que tienes asignado es llevar gente en el automóvil, los llevas y ya está, bien. Pero si en un momento determinado da la casualidad de que el déspota te pregunta algo, no le dices la verdad, porque puedes perder el empleo. Y porque además si le dices algo que no le gusta, no va a reaccionar bien, porque tú además no tienes visión. Y es para decir, ¿y para qué me pregunta? Entonces, yo he visto ese cuadro muchas veces, es un cuadro muy triste. No existe la libertad de decir las cosas, de comentarlas, de no estar de acuerdo, de ver entre todos hacia dónde vamos, ¿no? Tú estás en todas las reuniones del consejo de esta iglesia. La gente habla con total libertad. No siempre estamos de acuerdo. Siempre acabamos llegando a un acuerdo. No me preguntes cómo, pero es así. Pero no siempre estamos de acuerdo. A veces vemos las cosas de otra manera, las hablamos, buscamos la dirección del Señor. Nos edifica lo que dice cualquier persona, sea cual sea su punto de vista. Y no he visto a nadie que se levante con el resentimiento de que este me ha tenido que llevar hoy la contraria, me la lleva siempre. No. Esa es una forma de pensar que no entra en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y claro, es el modelo bíblico. Abraham vio a Dios, le fue contado como justicia. Por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Por la fe anunció de antemano las buenas nuevas. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Por la fe, por la fe, por la fe. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Por la fe, 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 por la fe. Por la fe.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.